Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dejar, como siempre, unos minutitos, sí, unos 3, 5 minutitos para que llegue más gente, ¿le parece? No hay problema, profesor. Y estoy grabando, por si acaso. Sí, sí me di cuenta. Y mi mamá dice que no, porque para mi mamá no la pasé bien, pero Damos la pelota, Nacho, ¿no? Más cuál lleva la pelota.
Ahora sí, hola, ¿cómo están? ¿Cuántos están? 5 participantes. Oh, tan poquitos, están de vacaciones el resto. Vamos, ¿se puede escribir en el grupo? No se puede, no. Algunos estaban preguntando, profesor. No sé qué será de los demás. A lo mejor todavía están trabajando. No sé. A ver, estoy viendo el grupo de farmacia, acá está. Farmacia, si hay clases, 7:30, consulta. ¿Quién iba a querer el grupo? Lo mismo pregunto, gracias, compañera María, en todos los contenidos, la misma información. Te voy a colocar, estamos esperando que ingresen más, esperando que ingresen al curso, a la clase. Buenas tardes. No, vamos a empezar nomás para no, ¿les parece o no? Sí, profesor. Anoten, Buenas tardes. buenas tardes, anoten ahí que están presentes. A 6 personas, bueno, yo creo que se van a ir uniendo de a poquito, pero no podemos demorarnos más, porque después terminamos más tarde. Para esta clase yo les quería como compartir, hay una página muy buena que enseña temas como de anatomía y tiene dibujitos. Es un manual de una empresa que se llama Merchant Dome. Se lo voy a compartir en el chat ya, para que ustedes puedan ingresar y bien didáctica la información. Miren, acá está. Ahí está. Voy a compartirlo para que ustedes lo vean. Yo creo que es bien didáctica y confío como en dos, el Matt Hill, también confío en esa fuente como para sacar información. Miren, les voy a mostrar. Ve que les mandé un link. Esto es lo que ustedes pueden ver en ese link. Ya hay bastantes temas médicos y recursos. Por ejemplo, deja correr acá atrás. Dice Introducción al cuerpo humano, las células, que ustedes pueden ir viendo y tienen imágenes, tienen link. Está bastante bueno. Me voy a ir, por ejemplo, donde dice sistemas, a ver dónde, tejidos y órganos, tejidos y órganos, salen videos, después dice sistemas orgánicos, dice sistema cardiovascular, musculoesquelético, voy a hacer clic en musculoesquelético, por ejemplo, y tiene hartos recursos acá se ven. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto yo se lo sugiero y el otro, si no me equivoco, otra página que es bueno ¿cómo se llama? Fisiología, perdón, fisiología, hay que ver si pide clave o acceso a este. En algunos piden acceso y a veces no piden acceso. Este es un libro en química del cuerpo, interacción, sistema nervioso, por ejemplo, capítulo 8. Voy a pinchar. Claro, pero me parece que, a ver, déjame ver si yo tenía una clave. ¿Están viendo la página que les estoy mostrando o no? ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve lo que estoy haciendo, verdad? Ya. Déjeme ver acá. Y me parece que tengo unos libros de fisiología. Fisiología. Que se los puedo compartir también como un libro para que lo puedan leer. Siempre es bueno, independiente de que tengamos, ¿no es cierto?, un PowerPoint con información que uno le está explicando, es bueno armarse, es un consejo que les doy. Uno siempre tiene que armarse
de su propia, por así decirlo, literatura, ¿ya? Entonces, ahora hay otro dato, a ver, deje ver, no, no es que me estoy poniendo medio pirata para mis cosas, pero deje buscarle, hay otro dato, que se llama, es una página que uno puede descargar lo que sea, libros gratis, incluso novelas, deje mostrarle lo que sea. Y ahí yo encuentro, se llama Library Genesis. ¿Todos están viendo ahí la pantalla, no? Sí. Ya, mira. Sí, profe. Ya, se llama Library Genesis. Esta página se la voy a compartir para que la tengan. La encuentro bastante útil. Ahí se la compartí. Ya, miren lo que voy a hacer. La magia que voy a hacer. Voy a colocar acá, puedo buscar lo que quiero y lo que aparece. Fisiología, voy a poner, ¿ya? Buscar. Y miren lo que aparece. Aparece, incluso está por año. Uno puede ahí filtrar por año para colocar como los más recientes. ¿Ya? Por ejemplo, Fisiología Médica del año 2020, 2017, Tratado de Fisiología. Pincho ahí donde dice 1 y se puede descargar esto. Hay que descargarlo. Veamos cómo me fue con la descarga. Y usted puede sacar mucha literatura de esta página gratuita, ¿ya? Así que no es que me puse modo pirata, Pero pero... viene en inglés. No, no, están no, de todo el idioma, de todo el idioma. De hecho, este está en español. ¿Ve que Ok, dice Spanish ahí al lado? Mire. sí. Y pues ahí sale portugués, Spanish, ahí todo. Y ese es Y www.library Genesis. sí, usted puede colocar lo que sea, un libro, lo que a usted se le ocurra. Y si aparece, aparece. Yo he encontrado desde historieta, cómic, es un dato muy bueno. Le va a servir a usted. He encontrado libros recientes, todo, lo que sea. Entonces la idea es que ustedes ahí busquen lo que se tienen que hacer de un libro. Cada uno se tiene que buscar siempre, le recomiendo un libro amigable para estudiar, ¿ya? Por ejemplo, un libro de fisiología, ahí yo le puse fisiología, ¿no es cierto? Anatomía, puede colocar anatomía, buscar, search, ahí, buscar, y le aparece harto, ¿ves? Hartas cosas. Algunas cosas bien didácticas, ¿no? Pero eso se lo comparto para que busquen todo tipo de información. Pero yo les compartí que es yo le mencioné que este era para mí un manual bien didáctico de temas como ve que dice versión profesional, temas médicos y también de recursos de la salud. Y está con abecedario. ¿Ves? Mira, dice abeja, aborto, absceso cerebral, absceso dental, la B larga, bacterias, biología de enfermedades infecciosas. ¿Se fijan o no? Este es un cuadro súper completo. Calambres, calor, golpe, cálculo, la gémine, galactorrea, gastritis. ¿Qué tal? ¿Les gusta, no? Está súper bueno, va explicando qué consiste cada cosa. Siempre es bueno, como le digo, complementar la teoría con la bibliografía, ¿ya? Eso antes de empezar la clase. Así que ahí les compartí esos tips, espero que les sirvan. Voy a cerrarlos y ahora nos vamos de lleno a lo que nos convoca. Ya con más alumnos y alumnas, ¿no es cierto?, presentes. Ya somos 16, ya estamos con un buen número. ¿Les gustó lo que les compartí o no? Sí, profe. Súper. Y siempre empiecen a hacerse ustedes en su computador, lo que sea, empiecen a hacerse sus torpedos. Biblioteca. Sí, pues tienen que hacerse, entonces agarran en el computador una carpetita, don Archibaldo Valladares, coloca ahí carpeta, curso de auxiliar de farmacia, o coloca curso de temas biología, farmacia, etcétera, y se va haciendo carpetitas con varios temas, y ahí va colocando eh, todos los apuntes, y para usted, pues entonces, de tal manera que cuando usted quiera, o algunas personas pueden colocar en favoritos en internet las páginas, esas que yo les he enseñado cómo buscar en el ISP, entonces se va haciendo como en un favorito, entonces después busca las páginas nomás y las tiene en favoritos.
usted tiene que buscar la forma de cómo acceder a la información. Es súper importante que uno tenga acceso a información confiable. ¿Ya? Entonces no es llegar y buscar en Google cualquier cosa. Uno tiene que empezar a buscar allá a estas alturas. Es un buen consejo el que les doy. A esta altura usted tiene que empezarse a buscar información confiable, de fuente. Por ejemplo, cuando yo le hablaba del registro sanitario, el ISP. Si quiero buscar información de toxicología, en el CITUC, una página de intoxicaciones. Esta de acá, mire. CITUC. Y me voy a meter acá para mostrársela para que la vean. Entonces, así ustedes de a poquito se van haciendo. Ahí está, mire. ¿Ve? Es una buena página también de temas de ahí sale el contacto. ¿Ve? Noticias. Toxicidad por medusa. Quienes viven en Coquimbo, o en algunos lugares de Apola. Y hay información acá, ¿ve? Dice infografías. Y ahí se tiene que buscar medidas generales, etc. Entonces hay que empezar a hacerse ya su biblioteca, ya sea en internet. En internet uno coloca acá, ve que sale como una estrellita. Cuando a usted le gusta una página, por ejemplo, usted le coloca estrellita. Le coloca estrellita y ahí dice, ¿quiere que esté dónde? ¿En la barra o no? Ya si le pongo en la barra y le pongo hecho, después cuando yo abro, va a aparecer el CITUC ahí. ¿Se fijan? Ahí miren. Entonces hay muchas personas que se colocan aquí varias páginas que es del interés o las colocan en favorito. También empiecen a hacerse, como le digo, páginas de internet confiables. De hecho, me las pueden compartir, me pueden preguntar, profesor, esta página que encontré será buena, y yo les puedo decir, mire, la que más me fascina a mí, siempre lo he dicho, es la de España, la EMS. La EMS, esta que les voy a mostrar, se la voy a volver a copiar ahí. Encuentro que tiene mucha información acerca de medicamentos que cargué. Acá está. La voy a volver a compartir en ¿dónde está el chat? Acá está. Esa página, que es la que están viendo, que les estoy compartiendo. No se ve ahora, no se ve. No, Se no ve se ve. no, no está compartiendo pantalla. Ya, espérense. Screen. Esta página yo la encuentro muy útil, trae mucha información. Ve, por ejemplo, medicamentos de uso humano, cosméticos, etcétera. En medicamentos de uso humano está la CIMA. Y la CIMA es la que uno puede consultar como las fichas técnicas de cada medicamento. ¿Cómo es la página? Ahí la puse en el chat, don Archibald. Ya. Sí, la EMS, que es la de España. Información también, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también ahí se las copio. La OPS, ahí está. En la OPS les voy a dar un tips. Hay cursos gratuitos que ustedes pueden hacer. Curso gratuito. Ahí se los compartí. Ya este es el momento de los bonus track, aprovechenlo. Entonces ahí sale noticia, tiene una parte donde se tienen que inscribir, que es para hacer los cursos, ¿ya? Entonces tienen que buscar ahí los cursos. Dice Campus Virtual de Salud Pública, ahí está. Y tiene una biblioteca virtual. Fíjense, voy a ir a la biblioteca. La biblioteca virtual tiene acceso a todo eso, mire. Y tiene que ir ahí usted buscando todo lo que les interese. Van ahí viendo. Ese BB Salud, ¿cuál es? No, eso se lo compartí, la OPS. Esa es la Organización Panamericana de la Salud. Una página buena para buscar temas de patología es el Cochrane. Se llama así, Cochrane. Ese.
Cochrane, un recurso gratuito, también se lo voy a compartir. Aprovechen este momento que nos estamos dando y vayan guardando todas estas páginas y las van viendo después. Y Cochrane también tiene información de patología, lo que ustedes quieran, biblioteca Cochrane, miren. Tienen que meterse ustedes en la página y pinchar nomás donde sea. Y acá salen hartos temas, por ejemplo, relacionados también con las enfermedades, etcétera. Ahí está bueno, esta está en inglés, pero hay una que está en español, la primera que demostré, hay una que está en español. Y ahí la idea es que cuando ustedes busquen alguna información, por ejemplo, yo voy a colocar Cochrane, voy a poner, imaginemos, hipertensión. Hipertensión. Entonces, ahí pincho y ahí ya sale información acerca de la hipertensión según esta página. Los medicamentos, agente antiplaquetario, ¿ves? Y es gratuito, esto no se cobra por esto. Así que tarea, busquen páginas y las comparten en la próxima clase y yo les digo qué tal confiables son, ¿ya? Pero la idea es que ya a esta altura el consejo es ármense de sus literatura y su base de datos de tal manera que como su Biblia la defiendan a muerte. ¿Ya? Entonces, pues, cualquier cosa usted dice, no, es que yo no lo leí en Google, yo lo leí en tal parte, y en realidad, de alguna forma vamos educando el saber y vamos buscando información de buena fuente. ¿Ya? Así que evitemos el Google, evitemos el TikTok, evitemos muchas veces una reseña que aparece en el diario, que a veces no es bien analizada, y empezamos a cultivar como buena fuente bibliográfica. Entonces, dicho lo anterior, empezamos a avanzar a este mundo de la fisiología, ¿no es cierto?, y la anatomía, los conceptos, ¿no es cierto?, de salud y enfermedad. Vimos algunas dimensiones, ¿no es cierto?, que abraza un poco el tema que nos convoca, lo que es los conceptos de salud y enfermedad en cuanto a lo que era fisiología y anatomía, lo que era la patología, lo que era la enfermedad y lo que era el padecimiento. Después revisamos un poco que la anatomía tiene un aspecto, tiene un enfoque macroscópico cuando nos referimos como a estructuras que son muy visibles, ¿no es cierto? O microscópicos que son visibles a lente de un microscopio, o en el caso de la anatomía embriológica, que era referente un poco al estudio de la formación, de cómo se va gestando el nuevo ser que se está desarrollando, ¿no es cierto?, en el vientre materno. Y después, eso es lo que era la anatomía, después abordamos rápidamente lo que era la fisiología, que habían diversos conceptos de fisiología. Si yo me refiero a la fisiología celular, es cómo funciona una célula por dentro. Si yo me refiero a una fisiología especial, que en realidad estudia un área concreta de un funcionamiento particular. Si me refiero a una fisiología del ejercicio, que es como lo que estudian los kinesiólogos, todo lo que es la kinesiología deportiva. Hay centros que se dedican a cómo fortalecer los músculos, cómo evitar lesiones. En la fisiología ambiental y ecológica, en la relación que existe entre el organismo y el medio ambiente. Hablamos de que de acuerdo a nuestra región tenemos ciertos riesgos por vivir en ciertas regiones, si estamos en Santiago por el smog, si vivimos en el norte por el cáncer referente al agua contaminada, o si vivimos en el sur por falta de vitamina D o baja el sol, depresión, etc. Después vimos fisiología de desarrollo, que tiene que ver un poco con la biología molecular o la ingeniería genética. En el fondo, hoy día sabemos que muchos alimentos transgénicos que son modificados genéticamente para que estén en toda la temporada. De ahí podemos ver que hay tomate hay todo el año, y uno dice, pero si los tomates antes aparecían solo en cierta temporada y ahora tenemos tomate todo el año. Claro, porque los alimentos se están modificando genéticamente para que resistan, ¿no es cierto?, durante todo el año y toda la población pueda tener comida. Entonces la pregunta que uno se hace es si ese alimento modificado al comérmelo me puede pasar algo. ¿Se mutaré yo genéticamente? Y hay varios mitos, pero en realidad la respuesta es no, porque el ADN nuestro está muy protegido dentro del núcleo de cada célula. Entonces, no es tan fácil alterar. La única manera que se altere nuestro ADN es que alguna radiación fuerte nos traspase nuestro cuerpo, como ocurre
en este caso, no sé si ustedes han visto lo que ocurrió en Chernóbil, en Ucrania, cuando esa planta, ¿no es cierto?, nuclear explotó. Hay una serie muy buena que anda circulando, y, y eso ocasionó que hubo una contaminación de la radiación que traspasó a toda esa gente que vivía alrededor, incluso toda esa población de personas que vivían alrededor de Chernóbil en Ucrania, y causando mutaciones. Muchas personas murieron al instante, otras murieron después por cáncer. Entonces, por eso cuando uno va a hacerse los exámenes, a veces de hipotiroidismo, le hacen radiología, ¿se han fijado que les pasan un cubre tiroides cuando le hacen una radiografía como cercana como al tiroides? ¿Se han fijado de eso? ¿Por qué hacen eso? Como un dato que le trato de entregar. ¿Por qué, por qué algunas instituciones dicen póngase el cubre tiroides? ¿Por qué cree usted eso? ¿Por qué le dice que se proteja la Para tiroides? cubrir las tiroides de la radiación. La radiación, porque la radiación estamos hablando que puede penetrar, y justamente la tiroides es una glándula muy sensible, chiquitita, de tamaño muy pequeña. Entonces, si ya entra radiación, me puede pasar algo, me puedo desarrollar una patología. Entonces, uno, te lo doy como consejo, cuando se vaya a hacer una radiografía, a veces la gente no tiene el cubre tiroides, tiene por ley cumplirlo. Por ley, por acreditación, por calidad, etcétera. Entonces tiene que decirle, necesito que me ponga el cubre tiroides para mi hijo y para mí, porque a veces los niños también le hacen radiografía cuando tienen golpes, se caen y todo, y no les ponen cubre tiroides, entonces la radiación puede traspasar eso. Entonces, de alguna forma, le estoy mencionando que la ingeniería genética, o todo lo que nos pueda a nosotros alterar nuestra genética, puede una mutación. Eh, un virus puede mutar, una bacteria puede mutar, y de alguna forma pueden infectar a algunas huéspedes y también pueden producir algunas alteraciones. El- las mutaciones genéticas pueden producirse también por la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta tiene una que es de rango UVA y UVB, y hay una que penetra más la piel y una que quema la piel, la superficie. ¿Ya? Nosotros debemos protegernos. Cuando ustedes compren un bloqueador solar, tienen que buscar uno que diga UVB y UVA, para que proteja los dos rangos de radiación. Uno que es el que penetra hacia más adentro de la célula, y uno que quema la superficie. A mí me interesa que me bloquee los dos. ¿Cuánto tiempo debo usar un bloqueador? Cada 3 horas, porque el activo que trae muere después de ese tiempo. Y si hay más calor y las temperaturas están en 40 o 38 grados, cada 2 horas debería echarse bloqueador. Oye, fisiología, loco. ¿Cuál es el problema? Perdón, ¿qué se escuchó? ¿Qué pasó? Está abierto un micrófono con ruido de fondo. Ya, perfecto. Vamos a hacer. Entonces, ahí les doy otro consejo. ¿Y por qué le transmito estos consejos? Porque estos son los consejos a leer, a estudiar. De buena, se me está acabando la batería del notebook. Espera un poquito. Todos estos consejos que les doy a ustedes es porque la gente, cuando usa bloqueadores solares, que sea ojalá de 50 protección, y que proteja las dos radiaciones UVB y UVA, y que sea cada 2 horas, si es mucho, el sol está a muy alta temperatura, o si es normal, cada 3 horas. Pero el mito eso de que le echamos al niño un rato y que todo el día le va a durar el bloqueador, eso es falso. Entonces, ahí está lo que tiene que ver con la fisiología del desarrollo. Entonces, el entender un poco la anatomía y la fisiología nos va a permitir tener una comprensión más amplia del cuerpo, ¿ya? Y por eso que empezamos a hablar de lo que era la posición anatómica, que yo les mencioné que tratáramos a esta altura también de empezar a relacionar lo que son términos coloquiales que se utilizan en lo que es los términos anatómicos, lo que es, por ejemplo, facial, nasal, ótico, oftálmico, ¿no es cierto? Metatarso, zona lumbar, qué es cervical, todas esas cefálico. Entonces, ¿por qué? Porque son términos que a veces uno los va a encontrar en una receta médica, así como dolor lumbar. Entonces uno tiene que o sea, a todos nosotros, incluidos ustedes y yo, si alguien nos dice, tengo un dolor lumbar, nuestra mente tiene que relacionar que es un dolor que está sobre los glúteos y atrás de la espalda, ¿ya? Y tiene que ser así como rápido.
Si alguien nos dice, ¿sabe? Ando con una cefalea, no debería causarnos extrañeza cefalea, porque cefalea viene de cefálico, de qué, de cabeza. Entonces, uno dice, bueno, tiene un dolor de cabeza. O si alguien nos dice, ¿sabe? Que necesito un spray nasal, es un spray que se coloca, ¿no es cierto?, dentro de la nariz. O si nos mencionan, ¿sabe? Que en realidad necesito una gota ótica. Tenemos que entender que ótico es oído. Entonces, de a Bien, poquito tenemos que ir asimilando estos conceptos bien. que... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien está comentando? ¿O de nuevo el audio? A ver, espérense. Entonces, de a poquito nosotros tenemos que empezar a relacionar, ¿no es cierto?, estos términos. Después, ahora viene un poco lo de ahora. Son las 8 ya, estamos en buena hora. El cuerpo humano se divide en varias regiones principales, ¿sí? Hablando anatómicamente. Tiene la región, lo que es la cabeza, ¿no es cierto? El cuello, el tronco, ¿verdad? Los miembros superiores, los miembros inferiores, las piernas. Lo que es la cabeza comprende, ¿no es cierto?, el cráneo. Tenemos una estructura ósea que protege al cerebro. Tenemos el rostro, la cara, ¿verdad? Que incluye los ojos, que incluye la nariz, la boca, los pómulos, el mentón. El cuello actúa como soporte para la cabeza y la conecta con el tronco. Es súper importante que cuando una persona tiene un accidente y queda en el suelo, nunca hay que mover nada, dejarlo quieto, porque a veces las personas tienen alguna fractura y nosotros a tratar de enderezarlo, lo fracturamos peor todavía. Entonces, súper importante la función del cuello. Una vez mostraron en la televisión a una niña que hizo sonar su cuello, bruscamente hizo movimiento y quedó parapléjica. Entonces, tengan cuidado con el cuello, porque por el cuello circulan toda una serie de, por así decirlo, conexiones nerviosas que están hacia abajo, hacia la columna, y que tienen que ver con el movimiento de nuestro cuerpo y también con la parte sensorial. Entonces, cualquier alteración que uno tenga en esta zona del cuello puede ser fatal para, ya sea para la parte sensorial, o sea, el sentir, o percibir algo, ¿no es cierto? Y también para el movimiento. Entonces el cuello es sumamente importante, más que ser el soporte de la cabeza, por el cuello pasan muchos nervios craneales y que se conectan con toda la columna vertebral, así que es sumamente delicado el cuello, cuídenlo cuando se vayan a bañar, se vayan a tirar un piquero. Yo conozco historias de personas que han quedado una vez un nadador olímpico que se tiró un clavado, quedó mal, quedó tetrapléjico. ¿Han escuchado la palabra parapléjico y tetrapléjico? ¿Saben cuál es la diferencia? Sí, parapléjico es cuando es de la cintura hacia abajo y tetrapléjico son las extremidades, cuando queda completamente... Exacto. De hecho, la palabra tetra viene de cuatro. O sea, estamos hablando de las dos de arriba y las dos de abajo. ¿No es cierto? Cuando hablamos Sí, de parapléjico, tetrapléjico estamos es hablando de del la cuello hacia mitad. abajo. Exacto. Parapléjico es la mitad, ¿no? Tetrapléjico son las cuatro partes, ¿no es cierto? En realidad queda solo la cabeza moviéndose. Y hasta ese grado, a veces emitiendo sonido, ¿no? Entonces, cuiden harto su estructura, ¿no es cierto? Entonces, el cuello actúa como soporte y la conecta con el tronco. El tronco está compuesto, el tronco, ¿no es cierto? Está compuesto por el tórax, la caja torácica, siempre hablamos de la caja torácica, ¿no es cierto? El abdomen, la guatita, como le llamamos, y la pelvis, ¿no es cierto? Donde está la parte, se aloja la cadera. Los miembros superiores están unidos al tronco e incluyen, ¿qué cosa? El hombro, la axila, ¿no es cierto? Y el brazo, desde el hombro hasta el codo. El antebrazo, desde el codo hasta la muñeca y la mano. Eh, Hay personas que tienen problemas con un manguito rotador que nosotros tenemos en una estructura en el hombro y que es terrible el dolor, no se lo encargo a nadie. Y, y muchas veces es súper importante lubricar nuestras articulaciones. No debemos de dejar de lubricar nuestras articulaciones. Y aquí viene otro dato. Nosotros podemos lubricar nuestras articulaciones si las movemos.
hay personas que tienen artrosis tan rígidas y no se mueven y pasan sentadas, sedentarias. Entonces, peor todavía, más se crecienta la enfermedad. Los kinesiólogos, cuando hay personas incluso que tienen problemas lumbares o a la columna, les dice, tienen que hacer esta secuencia de ejercicio. O sea, en ningún momento uno tiene que quedar estático. Esto es transversal desde la adolescencia hasta más adelante, hacia adelante. Uno siempre tiene que lubricar. ¿Y sabe cómo se lubrica? Es súper fácil, moviendo sus articulaciones. Uno tiene que mover sus articulaciones, puede hacerlo durante un minuto, por un lado, después hacia adentro, y se libera un líquido que se llama líquido sinovial. Y el líquido sinovial es como un aceite que nos aplicaran como un WD-40, por así decirlo, se nos echaron en la articulación. Y lo producimos nosotros. Entonces, cada vez que ustedes estén, a veces porque estamos llenos de trabajo, no hacemos, pero de vez en cuando tenemos que empezar a lubricar, ¿no es cierto? Es más, uno debe lubricar sus articulaciones antes de un ejercicio prolongado, antes de salir a caminar, antes de correr. Siempre uno tiene que lubricar y elongar los músculos, ¿no es cierto? ¿Qué significa elongarlos? Estirarlos, ¿ya? En el caso de la elongación, no es bueno hacerlo en frío. Siempre es bueno que usted haya caminado un poquito para que se calienten los tendones y los músculos, de tal manera que cuando se estire se puedan extender mejor. Si usted lo hace en frío, es peligroso, porque, o sea, usted imagínese, se para de la cama, ¿no es cierto? Y se pone a estirar los músculos, es peligroso, porque se puede inflamar el tendón. Lo que uno tiene que hacer es caminar un poquito, ¿no es cierto? Dar una manzana, ir a la plaza, lo que sea, y ahí, una vez que el cuerpo se calienta un poquito, a empezar a extender un poco, ¿no es cierto? Estirar los tendones, atrás, ¿no es cierto? Estirarse, de tal manera que los tendones se estiren. Y a veces poco reparamos, miren, no es necesario ir a jugar a la pelota, no es necesario hacer una clase de zumba, no es necesario ir como a pagar un gimnasio para que nos enseñen estas cosas. Son básicas. A mí me lo enseñaron en mi lugar de trabajo cuando venía la H a darme clases de cómo yo tenía que cuidar mi cuerpo. Y me decían que yo tenía que, antes, ojalá una vez al día, en un momento del día, tratar de pararme, si estoy muy sentado haciendo algunos trabajos, pararme, mover las articulaciones todas, la cabeza, mover el hombro, mover el codo, la muñeca, lo mismo la rodilla, la cintura, moverse. ¿Saben qué? ¿Cuánto toma? Menos de 15 minutos, no es tanto. Y a veces nosotros a veces eh, creemos que tenemos que hacer ejercicios de 2 horas para sentirnos que no, vayan de menos a más. Entonces, es súper importante aprovechar de que estamos hablando de fisiología y de todo esto de anatomía. También prefiero rematar con estos conceptos que son de vida saludable y que nos ayudan a nosotros a tener mejores nuestras articulaciones. Por ejemplo, personas mayores pueden ya sea consumir colágeno o consumir patitas de pollo. Si no tienen para comprar colágeno, se hace una patita de pollo y ahí tiene colágeno o vitamina C. La vitamina C es la fuente de producción del colágeno. Por eso que a veces cuando las farmacias venden el colágeno dice con vitamina C. Pero ustedes pueden tomar vitamina C si ya no tengo plata para comprar colágeno. Oh, mis articulaciones se van a deteriorar. No. Yo agarro una naranja, la exprimo y me la tomo. Y ahí tengo vitamina C que me va a ayudar a sintetizar colágeno interno. Entonces uno tiene que rebuscárselo. Si yo no tengo plata, vitamina C y patita de pollo. ¿Cuánto me sale? Menos de 1.000 pesos. Y ahí tengo diario protegía mi articulación. A veces dicen, no, tengo que gastar 20.000 pesos en colágeno, tengo que comprar esto y esto otro. No, uno tiene que ver su realidad. Si puede, si no, hay alternativas. ¿Ya? Entonces, esto es un mensaje para todos nosotros. La idea es que protejamos eh, nuestras articulaciones, nuestros tendones, nuestros músculos, etc. Lo que hablamos la otra vez de la diabetes, que decíamos, ustedes se dieron cuenta que había medicamentos como la metformina, que lo que hacía era abrir el músculo para que entrara la glucosa y así bajaba la concentración de glucosa en la sangre. Ya, pero ¿qué pasa si yo soy pura grasa y no tengo músculo? Aunque me tome la metformina, ¿qué músculo voy a abrir? ¿Qué músculo va a guardar glucosa? Entonces es súper importante que yo siempre le decía, a mí me encanta la farmacia, los medicamentos, pero yo soy súper anti-medicamento. Trato de que lo use quien lo debe usar, y bien, racionalmente. Pero también soy partidario de que también tenemos que poner nuestra parte en hábitos saludables y de ejercicio. Entonces, si yo
tomo metformina, la idea es que camine un poquito, haga un poquito de ejercicio para que se me desarrolle el músculo y la metformina pueda actuar mejor, ¿ya? Entonces, es una combinación de cosas. Cuando hablamos de manera similar, los miembros inferiores están unidos al tronco, ¿no es cierto? Y están de la nalga, y lo que le decía yo, que cuando vienen los dolores lumbares es porque falta músculo en la nalga, en el glúteo, y músculo en el abdomen. Entonces, cuando vienen los dolores lumbares y usted empezó a cargar cajas o sacos de papa o se cambió de casa y después el otro día aparece así, ¡ay! Como con que no se puede mover. Claro, porque hizo una fuerza que usted no estaba acostumbrada nunca a hacerla constantemente y su cuerpo no estaba preparado para resistirla. Entonces el cuerpo, como no vio que usted tenía músculo en el abdomen y vio como no tenía músculo en la parte del glúteo, él sacó músculo de donde sea, porque tiene que hacer por fisiología deportiva, el cuerpo tiene que hacer el movimiento. Entonces el músculo no le pide permiso a usted, no le dice, ¿sabe qué? Voy a ocupar músculo de su zona lumbar, permiso, ¿me lo presta? No, el músculo, el movimiento se tiene que hacer y el cuerpo humano va a agarrar el músculo donde haya. Usted no le da músculos, él va a buscar músculo donde encuentre. Y por eso que siempre el que ocupa más cercano es el de la zona del abdomen. Y ahí es cuando a nosotros nos vienen los dolores. Al otro día andamos con los dolorubos, los parchecitos, los salompas y todas esas cosas. La huira sacha. Entonces, es súper importante que seamos cuidadosos con estas estructuras. ¿Ya? Si vamos a hacer una fuerza, ahí busquen movimientos ergonómicos. ¿Cómo yo debo levantar una caja? ¿Cuánto peso? Hubo una ley que cambió el peso que puede la mujer transportar. Antes eran 25 kilos, ahora son 20. Entonces la mujer no puede. Yo pienso en las mujeres del que trabajan en supermercados, lugares que a veces cargan muchas cajas. No, pues 20 kilos dice la normativa. Bajo 20 kilos y el hombre un poquito más, ya 25. Pero no podemos andar cargando más de eso porque tu cuerpo no lo va a resistir. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo humano. Tiene una persona la manito levantada. Nela. Sí, profe, con referente a eso de los pesos, sí, en realidad dicen, en este caso, el que te contrata, ¿cierto? Te dice, no, puedes hacer la caja de los 20, los 20 kilos. Sí, pero 20 kilos y cuando te mandan a buscar y tienes que entrar, no sé, pues 40 cajas, entonces al final ya no son 20. No son 20, son 40, y así suma, 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 suma. Y lo mismo le pasa a los varones. Por eso están, en ese sentido, igual es como irresponsable, pero es parte de la irresponsabilidad no viene de nosotros, la irresponsabilidad viene del que te está contratando. Yo tuve una experiencia igual, bueno, de hecho, terminé operada y todo, porque yo trabajaba en un punto de jefa de servicio y imagínense, cuando venían los camiones de Coca-Cola y todas esas cosas, teníamos que descargar. Y yo tenía un anticonceptivo puesto. Y en una de las fuerzas esas que hice, se me hizo un acceso y tuve que parar en el hospital de urgencia, me sacaron una trompa, un ovario, y eso fue hace poco tiempo. Fue terrible. Ahí, profesor, lo que se puede hacer en el caso de la compañera que tuvo el tema de la operación y todo, ¿se puede hacer una denuncia contra la empresa igual o eso no se puede? Es que no oigo el profesor, pero no lo escucho. Pero a mí, mira, realmente la intención no era demandar en realidad porque lo que quería era quedarme bien. Pero ellos se limpiaron. De hecho, fue como que, no, pues yo estuve trabajando 3 días ya después con el acceso, porque fui a un lado y me dijeron que era infección en los riñones y con el dolor trabajé 3 días y de ahí de mi trabajo salí para un doctor particular, un ginecólogo particular que iba mucho allí a la COPE. Gracias a ese doctor ando
como estoy, porque, y ellos como nunca, o sea, de hecho estuve en el hospital ingresada unos 7, 8 días y ellos, bien, y tú bien, todo bien, pero no te dan como esa de ¿Y demandar usted ni nada. qué contrato tenía usted? No, indefinido si yo era jefe de servicio. Sí, mire, bueno, es súper importante asesorarse con las mutualidades. En este caso, las empresas tienen mutualidad, ya sea la ATS, ¿no es cierto? Sí, O la mutual de seguridad. Y las denuncias se hacen cuando son laborales o que la enfermedad te la produce tu trabajo o algún problema, claro. se denuncia por esa vía, ¿ya? Y ahí, Ah, y por esa vía, la ATS y la mutual te citan a una entrevista y te empiezan a decir los pasos que tú tienes que hacer. Y así se hace. ya. Ahora, ¿por qué se lo digo así? Porque cuando uno hace una denuncia y no hace los pasos que debe hacer, muchas veces las denuncias quedan, no fructifican, porque el Claro, abogado te dice, ya, pero usted fue a la H, ah, no lo hice ya, bueno, entonces está reclamando y no fue a la H. Pues su primer paso, claro, porque ese informe, el informe que tienen ellos pesa mucho en lo que pueda ocurrir después si es que usted hace una denuncia. ¿En el A? claro. Sí, profesor, en el caso mío, yo trabajé en el Museo de la Memoria en Quinta Normal y nos obligaban a abrir los portones. Y estuve casi 3 años abriendo portones porque no les hacían mantención. Esto lo ascendí, no sabía el dolor, porque tengo los dos tendones cortados, el supraespinoso, el que nombraba antes, eso tengo los dos de mis ambos hombros, el derecho y el izquierdo. Y finalmente hice todo, 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 y la H, ellos se resguardaron y al final ni siquiera me trataron por una enfermedad profesional, porque eso fue una enfermedad profesional, y me derivaron al sistema común. Y no hicieron absolutamente nada y me quedé con los daños permanentes, o sea, para el resto de la vida. Así que no es tan así tampoco, profe. Lo que No, pasa es uno que hace las usted cosas, no, pero no. sí, no, lo que pasa es que usted tiene que quemar etapas. A eso me refiero. No me refiero a que la ads le vaya a solucionar las cosas. Usted tiene que ir quemando toda la etapa. Esto es como cuando uno está en una empresa y uno denuncia una irregularidad, pero usted nunca denunció a nadie. Entonces usted dice, no, ¿me entiende? Usted tiene que, siempre, algo que aprendí de un abogado, usted tiene que dejar siempre rastros de que hizo cosas. Por ejemplo, una vez me pasó en Salcobrán que cuando fue la colusión despidieron a muchas personas. Y entre medio me despidieron a mí porque yo participé como de la formación de un sindicato. El tema fue que cuando me despidieron, yo había hecho una denuncia antes. Entonces la jueza les dijo a ellos en el juicio, le dijo, ya ellos dijeron, no, lo despedimos por necesidad de la empresa, y la jueza, me acuerdo yo bien clarito, le dijo, ya, pero vimos el antecedente, pero en realidad lo que se ve es una cronología donde él empieza a denunciar ciertas irregularidades hasta que llega a que usted lo despiden por necesidad de la empresa. Entonces la jueza que dijo, yo veo cronología de algo que fue ocurriendo y que se encadenó esto. Por lo tanto, no es necesidad de la empresa y usted tiene que pagarle tanto, tanto, tanto. Tenía el cálculo así inmediato. Entonces, cuando yo se lo digo es por experiencia. Se lo digo que usted siempre, claro, la H, usted quema la etapa nomás. Si la H lo apoya, buenísimo. Si la H no la apoya, usted cerró la etapa. Viene otra etapa, porque todavía usted está desconforme. Entonces, ¿por qué tiene que ahora ir a una denuncia, ¿no es cierto?, una demanda por lo que le pasó, o pidiendo alguna indemnización, o ya sea por un tema de una, ¿cómo se llama esto? Cuando a las personas por incapacidades les dan a veces como una pensión, tiene que ver todo eso y tiene que ir a la Seguridad Social y donde corresponda. Pero usted lleva todos sus antecedentes que lo hizo. Yo fui a la H, me respondieron esto. Mire, esto me pasó en el trabajo, no sé, me despidieron, sigue siendo, ¿me entiende? Pero usted tiene antecedentes. Siempre hágase de antecedentes y de cronología cuando va y queme la etapa, aunque no sean fructuosas para usted, no importa, pero queme la etapa y que sirvan como un antecedente para usted para algo futuro. Pero todo el tema esto de la empresa, ojo, ahí, bueno, yo le estoy compartiendo acá el tema de los kilos.
¿Ve? Los trabajadores pueden manipular, dice, peso máximo 25. Se prohíbe manipulación de carga y descarga para mujeres embarazadas. Los menores de 18 y mujeres no pueden llevar y transportar cargas, dice, sin ayuda mecánica, cargas mayores a 20 kilos. ¿Ve que yo le dije los 20 kilos? Usted no puede transportar más de 20 kilos. Y bueno, ahí está la otra instancia. Ustedes no le va mal con la H, aquí está, pues se mete a mi DT aquí y hace la denuncia en línea. Y ahí suma los antecedentes. Fui a la H, me respondieron esto, y mi empleador sigue haciéndome cargar y descargar arriba de 20 kilos, siendo que la normativa es esto. Y aquí llena su denuncia en dirección del trabajo, y esa es la otra instancia, pues, y ahí va sumando hasta arriba. ¿Se fija? Ya, eso es tema, ya nos fuimos para el lado del el tema de la ley y la parte laboral, de saltando al cuerpo humano y bueno, escuchando la experiencia de ustedes. Pero está bien, sí, y hay que compartir la experiencia, todo suma. ¿Ya? Entonces, pero lo interesante que me llama la atención, que a veces uno dice, ¿qué saco yo con saber tanta de cosas de fisiología, anatomía? Sí, mire, ahora uno escucha estos comentarios de ustedes y es triste porque en el fondo eh, esto puede generar una invalidez. Una persona puede no tener más fuente de trabajo por perder una parte de su... O sea, yo siempre he dicho, a mí cuando me hicieron en una comuna, me hicieron... ¿cómo se llama esto? Acoso laboral. Yo me fui nomás porque yo dije, mi mejor activo es mi salud mental. Yo tengo dos opciones. El gremio me decía, el gremio de los sindicatos, estoy diciendo, me decía, yo a veces confío en ellos y a veces también desconfío en ellos, que la vida también me ha enseñado. Entonces ellos me decían, no, tira licencia. Pero yo no soy de estar con licencia. Quizás a otras personas a lo mejor les sirve, a mí no me sirve estar con licencia. A mí me gusta estar en movimiento, me gusta ver que mi hijo me vea trabajando, entonces me afecta estar en la casa sin hacer nada. Entonces yo dije, no, no va conmigo estar con licencia. Ya me dijo, ningún problema. Yo le dije a la H, mire, yo no quiero seguir más con esto, si quiero cerrar el caso, yo voy a buscar otro trabajo, voy a renunciar. Pero, ¿cómo renunciar? No, que en realidad, mientras existan estas personas, estos operadores políticos que van a estar trayendo a su gente y haciéndome pebre en mi cabeza, para mí la salud mental está sobre, como para mí es como un capital humano. Entonces yo no voy a permitir que nadie me lo destruya porque mi mejor capital humano que tengo es mi salud mental. Entonces también ojo con eso, es un equilibrio, hasta donde tú puedes aguantar. ¿Ya? Hay gente que dice, no, aguanta, aguanta. ¿Y qué costo tiene eso aguantar también? Entonces, como le digo, es un equilibrio. Y uno tiene que ir viendo hasta qué dice la familia, cómo te tu alrededor, cómo te ven tus padres, cómo te ven tus papás, cómo te ven tu esposa, cómo te ven tu hijo, cómo te ven tus médicos, y de acuerdo a eso tú tienes que ir decidiendo. ¿Ya? Pero en el fondo yo le digo a ustedes, cuiden siempre su bien preciado de su salud mental y su cuerpo. No permitan que nadie se los dañe, es verdad. Eso a veces, yo soy jefatura actualmente de 15 personas. Yo trabajé en bodegas a cargo de personas. ¿Sabe que nunca habían visto mi equipo, nunca había tenido EPP, nunca había tenido un zapato de seguridad en su vida? Yo llegué en 2016 y ellos trabajaban con, ¿cómo se llaman esto? Con transpaleta y nunca habían visto un zapato de seguridad. Y yo exigí eso. Le dije yo, mi gente trabaja con carga y maneja transpaleta, necesito por norma el zapato de seguridad. Y lo logré. Le dije, si no me dan zapatos de seguridad, no se va a poder recibir mercadería y no se cierra la fábrica, se cierra la bodega. Me decían, pero ¿cómo? Sí, porque yo quiero evitar lesiones, po. No puedo es que a una persona se le cae una caja encima o se pega con la trampaleta y después pierde su dedo. Y después, ¿cómo yo con qué cara de jefe voy a decirle a su familia que perdió a una persona que le da, ¿me entiendes? O lo mismo cuando yo tenía montacarga, y me preocupaba el montacarga porque esos montacargas le llevaban mercadería de un piso a otro. Entonces, y también me preocupaba eso, entonces le decía a mi personal, tengan cuidado, nadie meter la mano, entonces me traté de asegurarme de que los sensores, todo funcionara y le hacía mantenciones mensuales a los montacargas por si fallaban, porque imagínense alguien mete la mano y el montacargas se la quiebra, ¿cómo que odio también uno, cómo queda la persona? Entonces uno tiene que ser empático con todas esas cosas. Entonces, no, yo pedí mantención al montacarga, ropa de seguridad a la persona y a los chiquillos bien capacitados, a lo que era mi personal, ya sea mujer o hombre. No pueden hacer esto, se aprieta este botón, se descarga, se aprieta este botón para cerrar, y así. Pero uno también sabe que la persona que había dicho un comentario que es culpa del empleador, pero sabe que también es culpa de los funcionarios, porque a veces uno aguanta y calla.
Y uno tiene que armarse de valor y decirle a la persona que lo que está infringiendo. Me ha pasado mucho eso, que la gente, la empresa, hay empresas deficientes, pero uno tiene que, si tú vas con la norma y les dices, claro, vas a quedar como conflictivo dependiendo de cómo lo dices. Si tú le planteas que te preocupa tu seguridad y que esto puede traducirse en riesgo, uno lo dice con respeto y no creo que es como conflictivo, al contrario, se lo planteas bien, con respeto a tu jefatura. Yo creo que todo eso va en la forma como uno lo plantea. Ya si la jefatura no hace caso, sabes poner a que va a ocurrir alguna vez. Yo cuando llegué a esa bodega había una persona que se había roto la clavícula porque se subió él se montaba como en las estructuras mecánicas donde la estantería de medicamentos no tenían escalera, entonces él escalaba como Spider-Man, el caballero. Y una vez él me contó que se cayó y se quebró. Y el otro bodeguero, que era un abuelito, me decía que él escuchó el dolor de su compañero, cómo lloraba de dolor. Estaba esperando. O sea, entonces, cuando me tocó llegar el 2016 a ese lugar, implementé todo un sistema de seguridad, se hicieron baños, ducha, todo, y quedó todo en pie de tal manera que la gente quedara segura. Entonces, pero eso también va en la comunicación jefatura y empleados. Yo escuchaba igual lo que ellos me decían y yo trataba de materializar también la necesidad. Ahora, si me pedían algo que era ya descabellado, me pasaba que a veces una vez me pidieron de todo, guantes, todo, y no usaban los cascos, los guantes. Y yo le dije, ya, pues me hincharon todo el año porque no tenían guantes y casco y después nunca lo usaron. Así también ojo con eso. ¿Ya? Así que cuiden ustedes su salud mental y su cuerpo, ¿ya? No dejen que se los dañen por hacer trabajo de fuerza que no deben hacer. Siempre ustedes están primero. Acuérdense que somos un número en una empresa. Ustedes tienen que cuidarse de ustedes siempre. Entonces, dijimos que la ingle es una zona de la parte frontal del cuerpo, ¿ya? Limitada por pliegues a cada lado, desde donde el tronco se une a los muslos. La ingle, ¿no es cierto?, es la parte que está como cercana abajo, ¿no es cierto?, de la pelvis y en los pliegues cercanos, ¿no es cierto?, a la parte íntima. La ingle. La posición anatómica dice el cuerpo está vertical. Nosotros siempre estamos por evolucionamos, se supone, del mono y quedamos en una posición, ¿no es cierto?, erecta, como Homo erectus. Existen dos términos, dice, para describir el cuerpo que está acostado. Si el cuerpo se halla boca abajo, lo llamamos que está en posición prono, que tenían a las personas de COVID en posición prono. No sé si eso lo escucharon ustedes cuando fue el tema del COVID. Las personas las tenían boca abajo para que su capacidad pulmonar se recuperara más fácil. Si el cuerpo está mirando hacia arriba, como a veces uno puede dormir mirando hacia arriba, está en posición supino. Acuérdense de esos dos, prono y supino. Prono boca abajo, supino boca arriba. ¿Ya? Veamos términos direccionales. Para localizar, ¿no es cierto?, las distintas estructuras del cuerpo, se utilizan términos direccionales para indicar la posición de una parte del cuerpo en relación con otra. Algunos de los términos que son más usados están en esta tabla, que aparecen abajo a continuación. Cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a superior, término direccional, nos referimos hacia la cabeza o a la porción más elevada de una estructura. Entonces uno puede decir la parte superior. María Paz Andrade tiene la manito levantada. Profesor, ¿podría colocar el PDF que está en la página de al ladito? No está ¿No en el se ve? PDF. No. Espera un poquito. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Ya, disculpe, eso. Estamos acá. Entonces, dijimos que hay términos direccionales, ¿no es cierto? Como cuando uno dice la parte superior. Entonces, si yo hablo de que estoy hablando desde esta parte, digo la parte superior del cuello, ¿no es cierto? Digo la cabeza. Entonces, depende de dónde yo estoy refiriéndome, es el término direccional. ¿Ya? Superior también uno dice las vías respiratorias altas, a veces dice, o las vías respiratorias bajas. También estoy indicando, si son altas, me refiero a todas las partes superior del árbol bronquial, ¿no es cierto?, hacia la boca. Y si digo bajas, es del árbol bronquial, ¿no es cierto?, hacia abajo, hacia lo que es pulmón en realidad. Entonces, la parte superior va dependiendo de dónde yo pongo el eje para decir si es superior hacia arriba. Pero siempre es hacia arriba. Inferior es algo alejado de la cabeza o a la parte más baja de una estructura. Entonces uno dice
El tren inferior. ¿Han escuchado cuando hablan del tren inferior? Entonces me refiero, ¿no es cierto?, a una parte de inferior, ¿no es cierto?, de esa estructura. Anterior. ¿Qué significa anterior? Eso, cuando dice caudal, ventral, dorsal o cefálico, esas palabras que están entre paréntesis se usan mucho de la jerga médica, entre médicos. Pero lo que más nosotros usamos como jerga de auxiliar de farmacia son la otra, la que dice superior, inferior. ¿Ya? Lo que es anterior dice cerca o en la parte frontal del cuerpo. Eso es posterior, ¿no es cierto? Una parte cerca, o sea, yo, por ejemplo, así, tal como ustedes me están viendo, es en lo que es posterior. Si digo, perdón, me equivoqué, la parte anterior, esta es la parte anterior. Si yo digo la parte posterior, me estoy refiriendo a la parte trasera de mí, ¿ya? Ustedes en este momento están viendo mi parte anterior, ¿ya? No están viendo mi parte posterior, que está aquí atrás. Entonces, son términos también que tienen que ver con un poco, principalmente términos más que usan los traumatólogos. O sea, cuando ustedes reciban una receta médica de un traumatólogo, se van a encontrar más con estos términos, cuando le describen un poco el lugar donde ocurrió la lesión. ¿Ya? Cuando hablamos de medial, estamos hablando de algo cercano a la línea media, ¿ya? Porque puede ser cercano a la línea media. Por ejemplo, la cintura es la parte medial del cuerpo, pero también yo puedo decir la nariz es la parte medial de la cabeza, ¿me entiendes? La medial es lo medio. Lo lateral es lo que está alejado de lo medial y es lo de lateral siempre lo que está a los lados, ¿no es cierto? Lateral, lado. Siempre, por ejemplo, lo lateral de mi cabeza serían mis oídos, ¿ya? Lo que es intermedio entre dos estructuras, yo podría decir que el tabique, ¿no es cierto?, nasal está entre dos estructuras, entre el pómulo derecho y el pómulo izquierdo, ¿no es cierto? Yo puedo decir que la parte, eso es lo que es la parte intermedio. Puedo decir que el esternón, ¿no es cierto?, está en una parte intermedia entre dos estructuras, o el corazón. El corazón, como un órgano interno, está protegido ya sea por el esternón y dentro está protegido también por todo el tejido conectivo. Entonces la parte de intermedio es parecida a la medial, pero el intermedio es algo como que está interno, ¿ya? Y está dentro, por ejemplo, el cerebro está contenido, ¿no es cierto? Está protegido por el cráneo. Entonces está entre dos estructuras. Entonces eso es un poco lo que se refiere a término intermedio. O ipsilateral, una palabra que yo nunca he visto en mi vida, me refiero como en la jerga de farmacia, dice del mismo lado del cuerpo que otra estructura. O sea, que esté como en la misma, o sea, me refiero ipsilateral, que esté como en el hemisferio derecho de mi cuerpo, o el hemisferio izquierdo de mi cuerpo. Entonces, son términos direccionales. Si ustedes me preguntan, ¿es importante saberlo? Sí, pero de conocimiento lea moderado. No es algo crítico, esto lo utilizan mucho los traumatólogos cuando colocan su receta y a veces especifican una estructura del cuerpo, pero no, lo importante es que conozcan, no es crítico saberlo, pero sí tienen que saber a qué se refieren los términos direccionales. No sé si tienen alguna duda al respecto referente a lo que estamos pasando ahora. ¿Alguna duda? Yo me operé de una hernia lumbar por realizar exceso de fuerza. Roxana, estoy leyendo los comentarios. ¿Alguna duda al respecto sobre los términos direccionales? La posición prona, la posición supina, las partes de regiones de lo que es la cabeza, el cuello, el tronco. ¿Alguna duda, algún término que no sepan, que les gustaría ahondar? ¿O están bien hasta el momento? Sí, profesor, por lo menos se entiende bastante lo que es el prono, supino y todo lo demás. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos con la parte término direccional. Contralateral dice del lado opuesto del cuerpo que otra estructura. Contralateral. ¿Ya? O sea, la parte occipital está contralateral a lo que es la parte frontal. ¿Ya? Esta es la parte occipital. Y es donde, de alguna forma, un daño en la parte occipital uno puede quedar ciego. Y uno dice, ¿por qué? Claro, porque la parte occipital es donde se refleja lo que se encarga de la visión en el cuerpo.
Entonces, un golpe fuerte en la parte de atrás, uno puede perder la vista. ¿Ya? La parte occipital tiene que ver con la visión. Ya aquí se supone que la retina, cuando entra la luz, ¿no es cierto? Y se refleja, ¿no es cierto?, la retina, ahí nosotros podemos ver, pero la parte occipital es la que tiene gran relación con el tema de la visión. En la parte proximal, ¿qué hablamos de proximal? Cercano a la unión de un miembro con el tronco, cercano al origen de una estructura. Entonces uno dice, los dedos son proximales, ¿no es cierto? Las falanges son de alguna forma proximales, ¿no es cierto?, a lo que es la palma de la mano. Entonces, es porque estoy hablando de algo próximo a otra parte, ¿no es cierto? A eso se refiere proximal. Distal dice, alejado de la unión de un miembro con el tronco. Uno dice la parte distal, de una parte que me refiero, dice, alejado de la unión de un miembro del tronco, alejado de origen de una estructura. Entonces uno dice, esta parte, ¿no es cierto? Lo que son mis dedos están distales, ¿no es cierto?, al hombro, alejado del hombro. Entonces, proximal, cercano a una estructura, ¿cierto? Los falanges están cercanos a la palma. Distal, alejado de una estructura. Quiere decir que los deditos están alejados del hombro. Entonces, eso es distal. Distal es como algo distante, ¿ya? Proximal es algo próximo, cercano. Superficial es la superficie corporal o cercano a ella. La piel, por ejemplo. ¿No es cierto? Algo superficial. Tenemos varias capas de la piel. Está la epidermis. Está la hipodermis también. Entonces, esto es lo que se refiere como algo superficial, ¿ya? El cuero cabelludo, algo superficial. Las pestañas son superficiales, las cejas son superficiales, mi barba es superficial. Algo profundo es algo interno, alejado de la superficie del cuerpo. O sea, algo profundo son las vísceras, nuestros órganos, ¿cierto? Entonces, ejemplo, para comprender un poco mejor esta terminología, revisemos los siguientes ejemplos de acuerdo con la figura 2. Los pulmones serían, ¿no es cierto?, laterales al corazón, ¿ya? El colon transverso, el sistema digestivo, está compuesto, ¿no es cierto?, de varios elementos, desde el esófago, el estómago, el páncreas, y está compuesto también del colon. Vamos a verlo más adelante en la figura del cuerpo humano, ahí se ve. Esta imagen que se ve acá, podemos ver el colon, que es toda esta estructura que está acá. Este es el intestino delgado, que no se ve rugoso, y el colon es rugoso, se ve así como esta estructura. Entonces está el colon descendente, que termina, ¿no es cierto?, con que se une al recto, ¿no es cierto? Y este es el colon ascendente, y este es el transverso. El colon es súper importante porque ahí es donde se absorben los líquidos de nuestro cuerpo, ahí es donde se termina de secar las heces. Por eso quedan con su forma de heces sequitas, por así decirlo. Cuando una persona tiene un problema de diarrea y sale líquido, es porque el colon tiene una afección, a veces el colon. Hay gente que a veces tiene infecciones en los intestinos y por eso que a veces se intoxican con algo que comieron y le dan intoxicación gastrointestinal, y el colon bota la heces y no la logra secar, por así decirlo, no logra hidratarse, no logra sacar el agua de la heces. Entonces, ¿eso qué produce? Que produce que una persona bote el agua y quede como diarrea. Y eso es peligroso porque la persona se está deshidratando, porque la labor, para que ustedes se graben eso, la labor más importante del colon es absorber el agua. No se olviden de esa función, es absorber el agua. Entonces, cuando una persona tiene colon irritable, sufre de constipación y sufre de diarrea. Las dos cosas pueden ser que van intermitentes, un rato otra, un rato la otra, pero es súper importante el concepto de la función del colon, ¿ya? Entonces, el colon transverso dice es intermedio entre el colon ascendente y descendente. Veamos la imagen. Este es el colon transverso. Es intermedio, está entre medio del colon ascendente, que está acá, y del colon descendente. Este es el colon, ¿ven? ¿Lo ven o no? Ahí está el apéndice. ¿A quién le ha dado alguna vez apendicitis? Ese es el apéndice. La parte final del colon. Ahí está. ¿Se fijan o no? Entonces, el colon ascendente y el colon descendente. Entonces, el intestino delgado, ¿no es cierto? Cuando una persona come, ¿no es cierto? Los alimentos pasan por el esófago, llegan al estómago, y en el estómago con los ácidos
clorhídrico que tiene el estómago destruye la comida y pasan todos los nutrientes al intestino delgado, y los nutrientes pasan del intestino delgado a la sangre. Y todo lo que no se logra absorber hacia la sangre por intestino delgado pasa al colon, y el colon empieza a absorber lo último que queda, que es el agua. Y ahí se bota por el recto, ¿no es cierto?, la S fecal. Entonces, todas estas estructuras, para que usted sepa, esta estructura que llaman colon transverso es intermedio de estos dos. ¿Ya? Está en la parte intermedia. Después dice, el cúbito es medial al radio. Jessica tiene la manito levantada. Profesor, ¿me escucha? Sí, la escuchamos bien. Ah, ok. Ya, no, y cuando la persona no puede hacer, a diferencia que cuando tiene diarrea, ¿qué pasa ahí? Cuando está constipada, Claro. sí, eso es que el que produce la constipación pueden ser muchas cosas. O sea, la constipación, pues, hay casos en que hay personas que tienen una obstrucción. eh, Se llaman fecalomas, que se ve mucho en los postrados, que lamentablemente no logran, ¿no es Por eso le cierto? pregunto. Sí, pues, sí, lamentablemente tienen un problema de motilidad intestinal, que puede ser por la edad o puede ser por el abuso de medicamentos. Por ejemplo, yo conocí en la farmacia una señora que ya es adicta a la lactulosa, y usted dice, ¿cómo puede ser adicta a la lactulosa si el profesor nos enseñó que las estrellitas verdes y las estrellitas rojas son las que pueden producir adicciones, principalmente la estrellita roja? Claro, lo que pasa es que la lactulosa no es que produce adicción, la lactulosa acostumbra al intestino, ¿no es cierto?, a depender de ella. Entonces esta señora que fue a la farmacia dijo, yo dependo de la lactulosa, si yo no me da lactulosa, yo no logro ir al baño y me tapo. Entonces eso se llama ilio paralítico, y es una enfermedad producida por el abuso de laxantes. Por eso que eh, los médicos, urgenciólogos, son reacios cuando una persona llega a la urgencia a dar laxantes, ¿ya? Entonces, de alguna forma, o los niños, los bebés también, pero se supone que los laxantes debemos ocuparlos solo para casos puntuales, y tenemos muchos medicamentos para hacerlo, pero, no, O a pero las la personas con población Alzheimer también les pasa. y las personas con Alzheimer pierden el control de sus órganos y de su esfínter. Entonces quedan de alguna forma flojitos, todo eso, y hay que estimularlo. Claro, se fijan, esos casos son particulares, por lo tanto, lo particular, siempre yo le digo, lo particular es visto particularmente. No tengo que hacer una regla general de eso, pero la gente usa más los laxantes. Hay mucha mujer que va a la farmacia y pide aguala, pide mucho esto del, claro, pero no prueban lo primero, pues, o sea, del fondo, no sé, su cucharita de aceite con ensalada en la noche antes de acostarse, su juguito de naranja que puede ayudar también, pero, o cosas naturales, ya, o fibra, ¿cómo es su comida? ¿Usted come fibra? No sé, hay fibras que uno puede tomar con agüita y eso aumenta todo. Entonces, probemos con cosas naturales antes de caer a los medicamentos. Dejemos los medicamentos para cosas imposibles, para cosas que realmente estamos complejos. Pero se ha visto, si ustedes me preguntan, hay un abuso de laxante por parte, principalmente las mujeres, sufren más de constipación que el hombre, pero también hay otros elementos que yo les trato de comentar que pueden ayudar a la constipación, ¿ya? Hay gente que si está muy constipada es porque si ya o sea, en el mes me constipo, no sé, más de 5 veces, tengo que ir a verme con un gastroenterólogo porque puede ser que tenga colon irritable. Muchas mujeres tienen colon irritable y eso le produce la constipación. Entonces tengo que tratar el colon irritable para poder ayudarte con la constipación. Pero un laxante es una medida pasajera, pero no logra ver la causa de origen. ¿Se acuerda lo que yo le dije, el omeprazol? Cuando la gente tomaba omeprazol porque sentía acidez y no veían la causa de origen, entonces tomaban omeprazol, y en realidad el cáncer seguía creciendo, 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 y ellos seguían tomando omeprazol, y seguían. Al final el cáncer gástrico ya se lo comió en 3 meses. Entonces, si tienes una señal, claro, como un bombero apaga el fuego, pero después busquemos qué causó el incendio. Los bomberos, cuando apagan el incendio, después empiezan a buscar qué produjo el incendio y hacen un informe y todo. Ya, pues, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Apaguemos el incendio, pero después busquemos la causa de lo que produjo esa señal. ¿Ya les parece?
Entonces, es un consejo que tiene que dar como auxiliar de farmacia a la gente. Siempre educarle y decirle, mire, yo le voy a ayudar con esto, yo le voy a dar este paracetamol para su hijo bajar la fiebre, yo le voy a dar este laxante, pero usted tiene que ir a un gastroenterólogo a ver qué le produce. Usted tiene que llevar a su hijo a la urgencia si vuelve a repetir el tema de la fiebre. Así, el auxiliar de farmacia van creando una confianza con el público porque le van acertando a todo lo que van diciendo, ¿ya? Porque es así, esa es la verdad, ¿ya? Entonces, el cúbito es medial al radio, ¿ya? Es una, ¿no es cierto? La parte de una estructura, ¿no es cierto? De lo que es la parte de un huesito, ¿no es cierto? Anterior estamos hablando que dijimos posterior y anterior, ¿no es cierto? Son opuestos. Yo soy la parte posterior, perdón, yo soy la parte anterior, pero posterior no me ven la nuca ustedes. Ya, pues entonces estamos hablando que el cúbito, ¿no es cierto? Dice, es medial al radio, perdón, me equivoqué, es medial, está al medio, ¿no es cierto? Principalmente en una parte intermedia, ¿no es cierto?, de lo que es el radio. Las falanges, que son los huesos de los deditos, estos que están acá, son distales, dice, al carpo, que es el hueso de la muñeca, que es este. Este es el carpo. Entonces, las falanges son distales, o sea, son la parte alejada de lo que es, en este caso, el carpo. Las costillas son superficiales a los pulmones, claro, porque están sobre los pulmones. El húmero, el hueso del brazo, ¿no es cierto?, es proximal al radio. No estamos hablando de lo que son los huesitos que se encuentran, ¿no es cierto?, en nuestros bracitos. El esternón es anterior al corazón, anterior, ¿no es cierto? Quiere decir que está sobre el corazón. Por eso dice el esternón es anterior al corazón. Está sobre el corazón. No es posterior, no está detrás del corazón. Está sobre el corazón. Está el esternón y después viene el corazón, hacia adentro. La vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver la imagen. Bueno, no, sí parece que sí aparece. La vesícula biliar, aquí aparece eso que verdecito, ¿lo ven o no? Que muchas veces es operable. Dice y el colon ascendente son ipsilaterales. ¿Por qué quiere decir que están en el mismo lado? Nada más que eso. Eso es lo que quiere decir, que la vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales, o sea que están en el mismo lado. ¿Se entienden, no? ¿Estamos bien en este momento? Son ejemplos que vienen a rematar un poco el tema de lo que es los términos direccionales. Esto se usa mucho en kinesiología, se usa mucho en lo que son los traumatólogos, pero nosotros es importante saberlos y conocerlos. No es crítico, no es que usted va a quedar así, agarrar una receta médica, no va a poder hacer nada sin saber esto, no. Pero sí es bueno saberlo. O sea, saberlo le agrega un plus a su atención. ¿Ya? Entonces, cuando ya sabemos que es proximal, distal, anterior, posterior, ya sabe. Y a veces la gente, ¿en qué puede servir esta información que estamos viendo? Y a veces la gente le dice a usted, ¿me puede leer esta receta? ¿Qué examen me dio el doctor? Y uno lee, y cuando sabe estos términos, le puede ayudar a descifrar la receta. Me ha pasado a mí. Le digo, mire, acá dice que tiene que hacerse un examen lumbar distal. Entonces, estos lenguajes sirven para ustedes para estar más capacitados para leer recetas de exámenes cuando los clientes ya ven que usted tiene buena amabilidad y le dice, oye, ¿me puede leer? Porque no, usted sabe que un gran mal de los pacientes, de los médicos hoy día es que escriben horrible. Entonces, muchas veces las farmacias realmente son unos traductores de Google de la receta de los médicos. Así que saber este conocimiento nos permite tener un plus de llegada al paciente. ¿Ya? Entonces ahí están los términos direccionales, ¿se fijaron? Medial, medial. ¿Se fijaron, no, la línea media? Está acá. Está dividiendo al cuerpo en dos partes. Lateral, lateral, son medial, como que me atravesaran acá, medial. Esa es la parte medial. Lateral, todo lo que está hacia el lado. Superior, cabeza, inferior, pies. Proximal, proximal, acuérdense que el proximal y distal es referente al tronco o referente a una estructura, ¿ya? Acuérdense de eso, por eso sale muy bien en la imagen, proximal y distal. Proximal es si me acerco, ¿no es cierto?, al hombro, distal si me alejo hacia la falange. O referente puede ser proximal o distal, dependiendo si yo me refiero a una estructura particular. Eso. Planos anatómicos. Esta es otra parte. Dice planos anatómicos. Las partes del cuerpo también son estudiadas en relación a los planos, superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo.
Está lo que se conoce como el plano frontal o coronal, está el plano sagital, el plano transversal y el plano oblicuo. ¿Ustedes pueden ver bien la imagen? Acá, ya. Si se fijan, está el plano frontal, es, tal como señala ahí, es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la anterior y posterior. Entonces, la parte frontal o coronal es como que a mí me dividieran desde acá en dos, y ustedes ven una parte hacia allá, que es, dijimos que es la parte anterior, y la parte posterior que está atrás, ¿no es cierto? Entonces, como que me partieran en dos. Ese es el plano frontal. El plano sagital, dice, es un plano vertical que divide al cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Se puede decir que son planos parasagitales los paralelos de la línea media. O sea, ¿qué quiere decir es un plano sagital? Que si me parten, ¿no es cierto? Así literalmente en dos, pero de la manera como lo estoy viendo a ustedes. ¿Ya? Entonces acuérdense, la parte frontal es si me dividen a mí en dos partes. O sea, así, ¿ya? Pero imagínense de lado, así. ¿Ya? Me parten en dos, entonces se me ve una parte, ¿no es cierto?, anterior y una parte posterior. Eso es plano frontal. Plano sagital es así, y me parten en dos así, generando una parte derecha y una parte izquierda. ¿Ya? Piénsenme que yo soy un jamón y me parte, hablando de plano frontal, soy un jamón y me rebanan. ¿Ya? Y me rebanan y una parte es mi cara y otra parte es mi parte occipital con toda mi espalda. Y quedo así como jamón como rebanado. Si me quieren hacer un plano sagital, me tienen que rebanar de esta manera y van a verme que tengo una estructura con un ojo para acá y con un ojo para allá. ¿Ya? Y con un orificio en la nariz para allá y un orificio en la nariz para allá y una parte de la boca para allá y para allá. Es un plano sagital. Plano Profesor, transversal. ¿Sí, Jessica? disculpe, lo que pasa es que yo leí hace un tiempo atrás, hace años atrás, que allá en Estados Unidos, no sé en qué universidad, ocupaban a las personas más malas que estaban en una cárcel que ya no tenían vuelta ¿Ya? y se morían en las cárceles, ¿Ya? ¿cierto? Y esas personas las ocupaban y le hacían eso, lo que dice usted, las partían en dos, en cuatro y todo ese tema. ¿Es verdad eso? Pero para no ir más lejos, ¿usted ha ido a ver Body alguna vez? ¿Bodies? ¿Quién ha ido alguna vez a ver Body? Ese evento que hacen donde muestran a las personas con los pulmones, con los esqueletos, con los Yo tendones. fui, profe, una Ya, vez. ya Teresa, ayúdenos. Ya, esas personas son muchas veces donadas para la investigación. Sí. Y incluso hay personas, familias que donan a papás enfermos, así como, no, mi papá quiso que lo donaran para la investigación. Sí, es verdad. Ahora, lo que dice usted de las cárceles, todo puede pasar, porque en el fondo, lamentablemente se han visto de toda la vida del Señor. Sí, se ha visto tanto de tráfico ilícito de órganos como guerras donde se roban órganos también, o también, la guerra nosotros ya pasamos lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial y sabemos que los nazis hicieron y deshacieron con el cuerpo humano. Convertían a los judíos las pieles en lámparas, le echaban azul de metileno para que se pusieran los ojos azules, estaban muy obsesionados con los gemelos. Entonces, las mayores atrocidades en la historia pues, siempre se hacen cuando hay guerras y cuando hay esclavos y cuando hay personas tal como usted dice, Jessica, presas, privadas de libertad. Todo eso da para temas de derechos humanos y ya la historia está repleta de todos esos acontecimientos. Entonces, la parte transversal, gracias Teresa, ¿y qué tal le pareció Bodies? Era Fue, impactante, ¿no? sí, es que fui cuando iba al colegio, entonces era bueno. Y se veía así toda la estructura, por los órganos. Es verdad que había Todo. un pulmón así como con cáncer o personas que fumaban, mostraban como los pulmones. Sí, de hecho había como una góndola donde había un pulmón sano, un pulmón con cirrosis y un pulmón de una persona que fumaba. Igual que los corazones de infarto, muchos los órganos en diferentes etapas. Aprendió harta anatomía. Sí, ¿Ves? Bueno, el plano transversal, para terminar el tema de todos los planos anatómicos, gracias a Teresa, el tema de los planos anatómicos es un plano que divide el cuerpo en una parte superior e inferior. Es distinto, ahí me cortan por la mitad. ¿Ya? Y quedo
Mi cintura para arriba y mi cintura para abajo. Plano oblicuo dice atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo. Ya, cualquier ángulo distinto de 1 de 90 grados. Entonces, un plano oblicuo, en realidad, ahí me parece que está acá abajo, se fijan que está como angulado el corte en lo que es la parte de la pantorrilla, que está por atrás, y la parte ¿la ven o no? Acá, que tiene que, es la parte que está entre medio, ¿no es cierto? Aquí entre la rodilla y la pierna, esta parte, la parte inferior de la pierna izquierda, hay un corte, ¿Dónde está la tibia? exacto, hay un corte que está en un plano oblicuo, no está así recto, ¿se fijaron? Ya, eso cuando algo atraviesa el cuerpo o a un órgano en un ángulo oblicuo, se refiere a plano oblicuo, ya, exacto, donde está la tibia del peroné, ¿ya? Mi papá tuvo un accidente, me acuerdo, en la tibia del peroné cuando se creía Ronaldinho, y en realidad era malo, él era el leñador, él le pegaba patadas a los contrincantes. Y una vez lo quebraron por malo, por pegarle patadas a las personas, lo quebraron. Y yo me acuerdo que yo vi el hueso de mi papá. Claro, ahí estaba como hay un plano oblicuo ahí, ¿ya? Entonces, acuérdense, plano frontal, me parten, me parten en dos, ¿no es cierto? Desde de lado. Plano sagital me parten así de frente. Plano transversal me parten por la mitad. El plano oblicuo puede ser, es un plano, ¿no es cierto?, que puede ser en ángulo, ¿ya? En un ángulo, como dice ahí, distinto de 1 de 90 grados. No un ángulo recto, eso. Cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios del cuerpo que contienen, protegen y dividen y sostienen los órganos y están separados por diversas estructuras, como son los huesos, los músculos y los cartílagos. Las personas que tienen, puede ser, osteoporosis no, artritis reumatoide o artritis, tienen un problema en los cartílagos, ¿ya? Porque se van degenerando los cartílagos y la persona queda hueso con hueso rozando y se empiezan a crepitar. Muchas veces los médicos escuchan ese sonido cuando le hacen a los abuelitos que hagan ciertos movimientos y crepitan, porque en realidad están dando hueso con hueso, crepitan, está sonando hueso con hueso. Entonces, porque perdieron los cartílagos, una esponjita que están entre medio de los huesos, pero que justamente evitar el roce. Pero se van desgastando por la edad, por el peso. Me pasaba en el Cefam personas que pesaban arriba de 100 kilos y tenían artrosis. Entonces le daban medicamentos para el dolor, para el dolor, para el dolor, pero lamentablemente con ese peso súper difícil, independiente de lo que produce porque puede ser una enfermedad o puede ser los estilos de vida de una persona, y esa persona no mejoraba nunca, puede pasar toda su vida con artrosis, porque en realidad es una enfermedad degenerativa. Entonces, si uno no va cuidando, me tocó en una farmacia que está en la escuela militar, cuando trabajaba en la doctora Simi, de una señora que venía por dolores de hombro, y la señora venía con un bolso en el hombro colgado de este volado, y venía así, me decía, oh, me duele el hombro, y yo le decía, pero señora, porque lo mismo las abuelitas que uno ve en las ferias, que van con los bolsos colgando, tremendos bolsos, a veces nos llevan carro, claro, entonces hacen pebre sus cavidades, sus estructuras. Entonces, los cartílagos protegerlo bastante, los cartílagos son como verdaderas esponjitas que protegen los huesos, para que no se rocen. Entonces, y lo que le decía yo, pues, líquido sinovial, lubricar, mover la articulación de vez en cuando para que se libere este aceitito, este W40, para que nosotros no tengamos mejor lubricación en las articulaciones. Liliana. Profesor, disculpe, ¿qué examen uno se puede sacar para ver si tiene artrosis? Lo que pasa es que tengo un familiar que tiene mucho dolor en las articulaciones, le suenan también sus huesos Sí. siempre. No, mire, en realidad tiene que ir a un médico general, basta con un médico general, ni siquiera a un especialista. Y la artrosis se puede diagnosticar ya sea por exámenes clínicos o por imagenología. Cuando llamamos imagenología, hablamos de que puede ser una radiografía incluso, o alguna imagenología de mayor nitidez. Pero los CEFAM, como no tienen muchas veces plata para ciertos recursos, los médicos, y es válido, diagnostican mucho por el aspecto clínico, que es la crepitación y otros tipos de
de evaluación del dolor, etc. Entonces, la artrosis, si ustedes se meten a la guía de artrosis, que está en la Superintendencia de Salud, en Google, colocan guía de artrosis Chile, le va a salir cómo se diagnostica. Eso también es bueno que lo sepan ustedes. Yo siempre los mando a la primera fuente. Usted me dice una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo? Vayan igual a esa literatura, siempre informémonos, nosotros los profesionales de la salud, nosotros tenemos que saber la primera fuente, siempre, ¿ya? Entonces, El ¿qué ocurre? Que, análisis para saber lo de la artritis o artrosis es por el líquido sinovial. también, po, pero como le decía, la guía de artrosis te dice más o menos el diagnóstico, y el que usan más los médicos, usan varios parámetros, es el clínico. Se evalúan a la persona el dolor, le ven pero lo real, si usted me pregunta lo correcto, mire, me voy a salir para mostrarles para que lo vean. Siempre ustedes, artrosis, la artrosis es GES, artrosis, GES. Entonces, yo me meto en este, ve y sale, tratamiento médico, es el GES 41. ¿No está compartiendo pantalla? Ya voy a compartir. Ahí está. Entonces, el tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera o rodilla leve moderada, sale quienes pueden acudir a través de confirmación diagnóstica, donde se realiza y que implica medicamentos, dice insumos, ya, eso es un poco el resumen, pero la guía clínica, si no me equivoco, está acá. Déjame mostrárselo. Esta es la página, supersalud.gov.cl. Entonces, acá tienen que ustedes buscar la guía, si no me equivoco, está acá. Esta es la guía clínica. Esta es la guía clínica de artrosis. ¿Ya ven o no es cierto? Ya tienen ustedes, ¿ya ven o no lo que estoy mostrando? Sí. Ya. Yo siempre les recomiendo a ustedes, bueno, profesionales de salud futuro, de farmacia, que siempre busquen ustedes, léanse estas cosas, dense el tiempo de leer. Voy a leerme las 85 patologías del GIES. Claro, si son las 85 patologías más comunes de Chile, ¿cómo no saberlo? Mejor todavía si lo puedo saber. Así yo puedo ayudar a alguien a que pueda activar su GIES o ayudarle a que se pueda ir al médico a diagnosticar, etc. Entonces, yo les recomiendo esa tarea. Ustedes pueden hacerse un resumen, un apunte rapidito. Y si se fijan acá, dice examen físico, examen complementario. Vamos abajito. Dice descripción de la patología, factores de riesgos, definición, y hay una parte pues, que le quiero mostrar como el diagnóstico. Ahí está, dice, se debe sospechar de diagnóstico de osteoartrosis, ¿no es cierto?, de rodilla, en todo paciente mayor de 50 años que se presente con un dolor persistente mayor a 30 días en la rodilla, que se ha mantenido en el tiempo, aumenta con la actividad, se hace ese ejercicio y le duele, especialmente al cargar peso sobre la rodilla o con las escalas y que mejora con el reposo. Es frecuente encontrar cierto grado de deformidad, rigidez, crujido, palpitación, y a veces un leve aumento de lo que usted dice, ¿cómo se llama usted que está con Vladimir González? Perdón. ¿Liliana? Liliana, que dice el líquido sinovial. Claro, ¿por qué? Porque tiene un leve aumento del volumen no inflamatorio, o sea, tiene una inflamación. Y es porque el líquido se inflaman, incluido el sinovial. Claro. ¿Ya? Entonces, la confirmación diagnóstica, hay dos criterios, ¿ve? Y, Profesor, ¿ese de la dígame. página del MinSal o es súper? Esto, ustedes se van a Supersalud, Superintendencia de Salud, hacen clic, ingresan acá, y en esta página, déjenme mostrarle abajito, dice, acá está, dice garantías explícitas de salud. ¿Lo ven o no? Sí. Ley Ricarte Soto, también léanse la ley Ricarte Soto para que sepan cuáles son las enfermedades costosas que los hospitales tienen que cubrir. Hay gente a veces que no sabe, ahí se le dio el link.
Entonces ustedes tienen que leerse la ley de Cartes-Soto como tarea para ustedes, se lo dejo a conciencia, no se la voy a evaluar. Estudiense la ley de Cartes-Soto, en qué consiste, qué patologías raras son las que involucran. Estudiense qué son las garantías explícitas de salud. Aquí están los problemas, voy a pinchar, miren. ¿Se fijan? Problemas de salud, voy a pinchar y ahí salen los problemas. Fíjense cuántas patologías son, miren. ¿Cuántas? ¿Cuántas son? 87 ahora, porque agregaron rehabilitación de SARS-CoV-2 y atención integral de salud en agresión sexual aguda. Que antes eran 85, agregaron 2 más. Toda esta, no quiero que se la aprendan de memoria, pero léansela por último para que tengan un conocimiento de que existen 87 patologías que están cubiertas por FONASA, que son las patologías que involucran, ¿no es cierto?, la mayor cantidad, son las más comunes en nuestra población, por lo tanto, son las más importantes que debemos saber. ¿Ya? Esa es como una tareita a conciencia para ustedes, para su casa. Volvamos al tema de las cavidades corporales. Acá, entonces dijimos que principalmente, si yo les pregunto una prueba, ¿qué es una cavidad corporal? ¿Qué implica qué estructuras? Estamos hablando de huesos, músculo y cartílago. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los órganos están protegidos por los huesos en primera instancia. Estamos hablando que obviamente está la piel, pero el hueso es una estructura que le da como un armazón. Y los músculos también protegen nuestros órganos, los músculos y los cartílagos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la primera cavidad, vamos a ir desde la parte superior a la parte inferior, vamos a empezar a utilizar los términos que hemos ido aprendiendo. De la parte superior, cavidad craneal. Tenemos una cavidad craneal, un casco, ¿no es cierto?, óseo, que nos protege el cerebro. Tenemos un conducto vertebral, que nos protege todo lo que son las vértebras. Tenemos una cavidad torácica, que me protege pulmón, corazón, y también me protege una parte, ¿no es cierto?, de la columna, pero la parte de adelante, porque la parte posterior, la parte posterior hacia mí no está protegida por la caja torácica, porque la caja torácica me protege de acá. Si alguien me quiere hacer daño acá y me quiere hacer daño a mi columna desde acá, se va a enfrentar con mi caja torácica, ¿no es cierto? Pero si me pegan por atrás, estoy frito, ahí me pueden dañar la columna por atrás. Pero por la parte, por así decirlo, anterior, si alguien me quisiera hacer daño en mi columna, no va a poder. ¿Ya? Pero si alguien me quiere hacer daño al corazón, se va a enfrentar a mi caja torácica. Tiene una cavidad torácica aquí, me está protegiendo el pulmón también. Tengo un diafragma también, que es una cavidad importante, que tiene que, incluso el diafragma es un músculo que está relacionado con la respiración. Si yo el diafragma, tengo un problema el diafragma, yo puedo hasta no respirar, porque el diafragma se mueve dependiendo si yo inspiro o expiro. Dependiendo de mi respiración, el diafragma hace un movimiento que se abaja y se sube. Entonces el diafragma es súper importante. La cavidad abdominopélvica, todo lo que me protege la cavidad, lo que son mis órganos internos, como son los intestinos, el intestino grueso, el delgado, ¿no es cierto? Tengo una cavidad que me protege. Tengo una cavidad también abdominal y una cavidad pélvica que me protege, ¿no es cierto?, todo lo que está cercano, ¿no es cierto?, a mi pelvis. Ya, que puede ser la parte, fíjese que la columna cuando va terminando, llega como la parte del coxis, el coxis como ya la parte final, ¿no es cierto?, de lo que es la parte de la columna, ¿no es cierto?, al final, coxis. Y el coxis es súper importante también porque tiene que ver con la estructura de la cadera. Hay muchas personas que se fracturan yo le comenté a los abuelitos que son buenos para tomar sopiclona, y lo primero que se fracturan es esa zona. Y yo cuando trabajaba en el traumatológico veía muchas operaciones de cadera y le colocaban órtesis. O sea, le colocaban órtesis de cadera a la gente, porque al tomar mucha sopiclona amanecían al otro día mareados, se subían las caderas y se caían, se quebraban. ¿Ya? Súper importante que tenemos, así como vimos que tenemos términos, ¿no es cierto?, para referirnos direccionalmente a la parte del cuerpo, vimos que tenemos descriptores de la cabeza, del cuello, etcétera.
Tenemos cavidades corporales que es importante conocer. O sea, tenemos cavidades que nos protegen nuestros órganos internos. Y eso es sumamente valioso. ¿Ya? Y eso es la cavidad corporal. También tenemos una cavidad craneal, que yo les mencionaba, que está formada por los huesos craneales y que contiene el encéfalo. ¿Ya? Dice la cavidad craneal, espera un poquito, déjeme ver si avanza esto. Acá está. Acá están los huesos dice cavidad craneal formada por los huesos craneales y contiene encéfalo. Neurocráneo es la cubierta ósea que cubre el encéfalo. Las meninges craneales, las meninges son 3 capas que tenemos nosotros, la dura madre, aracnoide, pía madre, y son sus cubiertas membranosas adyacentes. Está conformado dice, por 2 segmentos, que es la bóveda y base craneal, lo vamos a ver en la figura 5, que quiero que vean la parte de la cavidad craneal. Acá tenemos la cavidad craneal, ¿no es cierto? Dijimos que es la cubierta ósea que cubre el encéfalo, compuesta de, dice, las meninges craneales, y quiero que vean un poco los huesos del cráneo. Entonces tenemos una parte, un hueso que es frontal del cráneo, una parte parietal, que es la parte que está como de lado, el parietal es la de lado, la frontal es la que tenemos acá, occipital, la parte de abajo, temporal, cerca del oído, tenemos los esfenoides, ¿no es cierto?, que están acá al lado de la vista, de la visión, los etmoides, que están mucho más cerca de esta parte que está acá, que no sé si la logran tocar, que está cerca de la cavidad del ojo, la parte nasal, lagrimal, por acá, maxilar, a la parte, ¿no es cierto?, lo que es nuestra dentadura, la parte de arriba, y la mandíbula. Todas esas son cavidades craneales que protegen el cuerpo. Si ustedes se fijan, si una parte que siempre se le llama que es muy peligrosa es esta parte de acá, le llaman el triángulo de la muerte. Si a una persona le rompen acá, tiene casi conexión casi directa con el cerebro. Por eso había muchas personas que se preocupaban cuando le hacían el COVID, ¿no es cierto? Y decían, no me vaya a pasar allá el cerebro. Esa zona es súper peligrosa, porque si uno tiene un golpe fuerte acá, la infección se va inmediatamente al cerebro. Entonces, esta zona es sumamente delicada. El triángulo de la muerte que le llaman, esta parte. ¿Ya? Tenemos una cavidad vertebral que está formada por la columna vertebral y que contiene la médula espinal y el comienzo, vamos a mostrar la imagen que están acá. Sí, la imagen de la médula, espérese, ¿dónde está la cavidad vertebral? La Profe, imagen, disculpe dígame, que lo interrumpa. ¿Me puedo retirar? Que tengo a mi bebito enfermo. ¿qué horas son? Son las 9:15, Son las sí, 9:15. sí, ya ¿Sí? estamos terminando Ya. ya con 2 minutitos. Vamos a dejar, porque esta parte antes que se vuelva un poquito más árida, vamos a dejarlo hasta acá, yo creo, porque hay una imagen que quería mostrarle, pero vi que no se juntó, que es la parte que mostraban los pares craneales. Sí se puede retirar, dejen todo presente, por favor, ahí en el chat. ¿Ya? Esta Ya, parte, profe, gracias. sí, no se preocupe, de la anatomía se ve árida, por eso trato de tratar de que sea un poquito dinámico y se pueda entender. Pero refuercen eso con los videos de la página que yo les mostré. Eh, yo voy a tratar de para la próxima clase mostrar un video que compartamos juntos, que lo veamos juntos, que explique rápidamente como todas estas partes, sí, de manera que veamos el cuerpo humano igual, porque es difícil verlo solo en imágenes, hay que ver los videos, ¿ya? Eh, pero, Jimena, dígame, ¿tiene la manito levantada, Jimena? A ver, voy a ver el chat. Eso, pues digan que estén presentes, por favor. Ahí anótense en el chat. No se escucha, Jimena, no se tiene que quitarle el audio. A ver, esa tiene que activar su audio. A ver, déjeme ver si yo la activo. Profe, cuando tenemos pruebas, ¿La prueba? Sí, la prueba, eso, qué bueno que me tocó ese tema. Ya. Dejemos hasta acá porque yo creo que por la hora ya vamos a perder un poco la concentración y les cuento el tema de la prueba.
Ya. La prueba entraría como hasta acá, hasta las cavidades corporales. La parte de cavidad craneal no, porque la quiero rematar, quiero explicarla bien con una imagen mejor. ¿Ya? La, mm, la prueba la tengo que cargar en la noche, ¿no es cierto? Y ahí va a haber una modificación, según me llegó un correo por la empresa. Me dice que la prueba se va a hacer ahora a través de la página. ¿En qué sentido? Que ve que yo antes le mandaba como un link, ve que ustedes ingresaban como un link y lo... Ya, ahora no va a ser así como un link, sino que va a ser como una prueba que va a estar integrada en la aula virtual, ¿ya? Que va a ser mucho más rápido, va a ser más, para ambos va a ser mucho mejor. Entonces, estoy en ese proceso de cargar la nueva prueba con la nueva forma de hacer la prueba. Así que eso va a ser hoy día, más tardecito. Y eso obviamente va a quedar cargada para mañana, todo el día para que tengan tiempo para hacerlo. ¿Les parece? Ah, y Profesor, eso, dígame, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Entonces, por lo que entiendo, ahora las fechas de prueba se cambiaron. Ya no son los jueves, van a ser los martes Sí, o... cambió porque yo Ya. entré desfasado, exactamente. Y lo Ah, otro ya. es que me parece que la prueba, ve que antes, pero era lo mismo, porque usted cuando ingresaba igual tenía una opción para hacerla, tenía una oportunidad, ¿no es cierto? No, sí, igual sigue teniendo una misma oportunidad, pero me parece que le dan un rango de tiempo ahora. Ojo con eso, voy a averiguar bien. Me parece que ahora usted si ingresa, hay un rango de tiempo. No es que queda todo el día para que usted la pueda hacer, ¿me entiende? Hay un rango de Porque tiempo. antes teníamos 24 horas, ahora nos van a dar menos. Eso quiero rectificarlo. Como le digo, estoy en la fase de pasar al nuevo formato y le escribo, se supone que me iban a agregar al grupo. Yo le dije a alguien que cambié el número de teléfono. ¿Y qué Quiero pasó con el grupo que íbamos a ser internos de tipo, nosotros nomás? escríbame en el grupo, escríbame a alguien y yo le doy mi número nuevo de teléfono para que me agreguen ese nuevo número de teléfono al WhatsApp. ¿Le parece? Profe, Cualquiera, quien va a consulta. tomar la iniciativa en hacer el grupo, que me escriba, no hay ningún problema. Profe, consulta. Entonces, usted hoy sube la prueba y sería hasta mañana. O sea, yo Como, hasta el momento se supone que ya tendrían plazo para hacerla mañana, pero tengo que confirmar si van a poner límite de tiempo ahora, porque parece que algo así habían comentado, pero necesito rectificarlo cuando yo haga suba a la prueba en el portal, para que ustedes lo hagan. Quiero ver si van a poner límite de tiempo. Si así yo le escribo en el grupo, mire, saben que en realidad desde que se inicia la prueba van a pasar 2 horas y tiene que hacerla dentro de 2 horas, algo así. súper, ya. Profesor, sí, lo que pasa es que cuando nosotros ingresamos a Promundo, ¿cierto? Nosotros preguntamos lo de las pruebas y yo recuerdo que nos dijeron que eso dependía netamente del profesor cuando él subiera la prueba. Tipo, es que ese era el método Eh, antiguo, po. El método antiguo yo ah, pongo el rango, pero ahora claro. vino un programador y puso las pruebas ahora integradas en la página. Entonces parece que tiene un temporizador. Entonces eso necesito ver. Chuta. Ojalá que no, porque me pongo Profe, nerviosa. Eso, Profesor, profe, ¿ah? pero entonces vamos a igual, quedar con la... ¿Perdón? Profesor, entonces vamos a quedar con la página 8 nomás está la prueba, no la página del cráneo. Hasta la página 10, a cavidades corporales. Acá. ¿Ven o no? Hasta la página 10, cavidades corporales. Hasta ahí pasaría, hasta ahí sería la primera. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, porque se La supone que calidad. el módulo va a estar compuesto, tengo entendido, también de 8 clases, pues. Es todo este mes, ¿no es cierto? Todo el mes de enero, ¿verdad? ¿Eso le dijeron a usted también? Sí, yo ¿Me creo que escucha? son Chicos, 8 clases. Se supone que también este módulo tiene 8 clases, tengo entendido que tiene 8 clases. Son 2 por semana, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Entonces tenemos que alcanzar a ver todo eso, pero no hay ningún problema, si además nos va a dar el tiempo, porque hay mucha imagen en alguna diapo y eso avanza rápido y después lo que viene con más lectura. Así que eso por mientras, estimada. profe,
Profesor, ¿Ya? disculpe. Lo que pasa es que yo le saco fotocopia a los PDF y a mí me sale cavidades corporales en el número 8. ¿Hasta ahí? Sí, si le aparece a usted ahí, hasta ahí. Ah, Sí. ok, ya. Sí. Sí, porque puede ser que tenga una numeración distinta porque lo imprime en PDF. Claro. Así que eso, pues, les dejo, me sale que usted debe permitir cargar audio, dice. ¿Qué es? Ah, la Jimena. Jimena, ¿pudo hablar o no? Jimena Rojas, a ver. A ver, Jimena, a ver. No puede, ¿sabe que le quito para que hable? Pero no sé. No me permite, Jimena. No sé, Jimena, qué pasa. Eso, estimado. Bueno, me escribe por interno igual, Jimena, por si acaso. Así, estimadas, estimados. Así que lo veríamos ya si os quiere el jueves, ya para seguir como la clase, pero ya mañana para que tengan acceso como a la prueba. ¿Te parece? Ya, profesor, Ya, cualquier cosa, por favor, podría Sí, la persona que comentar. va a crear el grupo que me escriba interno para darle mi nuevo número y favor, anótense que no quede nadie en ausente y anótenme presente. voy a hacer yo el grupo, profesor. Ningún problema, Jessica, denle nomás. Ya, y Cuídense. ahí yo voy a empezar a ingresar a todos los compañeros. Me Sí, pues, ingresan, porque porfa. Muchas gracias. y yo ahí en ese grupo le puedo pasar información, también tengo harta información, así que Sí, esto páginas, mismo, profesor, de que si la prueba va a ser con tiempo, ¿no? Esa cosa ahí me también tiene yo se como lo media averiguo, ¿ya? preocupada. Yo Por voy a favor. averiguar eso, si no se preocupen. Ya, cuídense, que estén bien. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, hasta luego, cuídense. Chao. Chao, Buenas noches. buenas noches.